aspectos subjetivos del aborto voluntario. El aborto voluntario requiere siempre dolo directo. ¿Cuál es el motivo? El artículo 342 del Código Penal ocupa la expresión maliciosamente. ¿Puede haber un aborto culposo? ¿Cuál es el alcance de la sentencia de la Corte Suprema de 16 de abril de 2009? No es punible el cuasi delito de aborto. Sin embargo, sí existe responsabilidad médica a título de cuasi delito del artículo 491 del Código Penal si hay imprudencia en el desarrollo de un parto que ocasiona la muerte del que está por nacer. Lo anterior porque el término persona es distinto del concepto civil. Siendo así, por parte del facultativo podría haber un aborto imprudente. Hagamos la relación con las cápsulas que estudiamos a propósito del delito de homicidio simple. ¿Cuál es el concepto penal de nacimiento? Respuesta: se es otro desde que se abre el canal de la vida por un problema de imputación objetiva de la vida humana independiente, ¿cierto? Y que previamente se compruebe que el feto tenga independencia funcional de sus aparatos respiratorios y circulatorios en relación con la madre. Error acerca del consentimiento. ¿Qué sucede con el facultativo engañado? Debería ser castigado por el artículo 342, número 3, en relación con el artículo 345 del Código Penal. Si actúa creyendo que la mujer no consiente, pero de hecho sí lo hace, se aplica la misma regla. ¿Qué sucede con el error sobre el consentimiento en los casos de interrupción del embarazo en 3 causales? Es discutido, pero según la mayoría se trataría de un error de tipo. Aborto honoris causa, artículo 344, inciso segundo del Código Penal. Esto está concebido para evitar la deshonra de la mujer embarazada por tener un menor reproche. Lo difícil hoy en día, 1 de diciembre de 2020, es considerar que la mujer embarazada podría ser no tratada como una persona igual en la sociedad. Esta es una norma que viene del Código Penal original de 1874, donde en esa época se podría haber considerado una deshonra que una mujer quede embarazada fuera del matrimonio. Hoy en día, político-criminalmente, es impresentable defender esa situación, pero la norma sigue vigente. Iter criminis en el aborto voluntario. Es un delito de resultado. Esto es importante para efectos de la imputación objetiva. La consumación exige la muerte del feto y se siguen las reglas generales que estudiamos a propósito de la parte general del derecho penal. Nos remitimos a las cápsulas correspondientes. Participación en el aborto voluntario. ¿Qué pasa en el caso del autoaborto? Se siguen las reglas generales, pero con ciertas excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? El tercero no facultativo refiere a la figura del artículo 342, número 3, no al artículo 344. Al facultativo siempre se lo castiga según la pena del artículo 345. ¿Qué sucede con la participación en el aborto voluntario a propósito del aborto consentido? Se trata de un delito de participación necesaria donde la ley establece diferentes penas. Primer caso, la mujer que consiente, se aplica el artículo 344. En relación con el tercero, se aplica el artículo 343, número 3, y en relación con el facultativo, se aplica el artículo 345. Siguiendo con la participación en el aborto voluntario, ¿qué pasa en el aborto honoris causa? La atenuación no alcanza a los terceros partícipes por aplicación de la regla del artículo 64 del Código Penal. Ahora, ¿qué sucede en los casos de concursos en el aborto voluntario? Existen varias posibilidades. Primer caso,
hecho que empieza como aborto y termina como infanticidio, como homicidio. El mayor desvalor, en este caso, absorbe al aborto frustrado. Segunda situación, hecho que empieza como suicidio y termina en aborto. El suicidio no es punible. Aquí se trata de un caso que en la doctrina se denomina de consunción inversa, es decir, la licitud consume la ilicitud. Tercera situación, el hecho comienza como aborto y termina en lesiones y muerte. Aquí existe un concurso ideal con la figura del aborto consentido. Pasamos ahora al aborto no voluntario en otra cápsula.